Mi familia intentó declararme mentalmente incompetente para robar mis 3.000 millones de pesos de la lotería, pero no tenían idea de que yo conocía el oscuro secreto de mi padre que lo arruinaría todo. La pluma se sentía fría y pesada en mi mano, un objeto extraño en un mundo que de repente se había vuelto irreconocible. El papel frente a mí, un acta constitutiva con el logo de la notaría grabado en la parte superior, olía a formalidad, a tinta fresca y a nuevos comienzos irrevocables. Afuera, el sol de la tarde de la Ciudad de México se filtraba perezosamente por los grandes ventanales de la oficina en el piso 20, dibujando rectángulos de luz dorada sobre la alfombra gris y pulcra. Desde aquí, el caos de la ciudad parecía silencioso, ordenado. Una mentira. Hace apenas 3 meses, yo era un fantasma en mi propia familia, una sombra que se movía por los bordes de las fotografías, siempre desenfocada, siempre prescindible. Ahora, ellos, mi sangre, la gente que supuestamente debía protegerme, intentaban convencer al mundo de que estaba loca. Todo por 3.000 millones de pesos. Mi nombre es Renata Morales, tengo 28 años y, hasta hace muy poco, mi vida era una sinfonía de monotonía predecible, una partitura escrita con los acordes de la resignación. Trabajaba como asistente administrativa en una pequeña empresa de importaciones en la colonia Roma, un trabajo de números, facturas y correos electrónicos que pagaba las cuentas, el alquiler y poco más. Mi apartamento era un espacio rentado de 50 metros cuadrados en la Doctores, un lugar con más historia que lujos, cuyo mayor atractivo era una hilera de suculentas que yo cultivaba con devoción en el alféizar de la ventana. Eran mi pequeño orgullo secreto, mi jardín en miniatura. Plantas resilientes, calladas, capaces de sobrevivir con muy poco, de encontrar la manera de florecer en las condiciones más austeras. Como yo, o eso me gustaba pensar mientras las regaba cada domingo por la mañana. Mi familia, bueno, ellos eran el telón de fondo de mi existencia, la escenografía inamovible de mi vida. Mi padre, Damián, un hombre de 55 años cuya arrogancia era inversamente proporcional a sus éxitos. Siempre hablaba de sus grandes planes y sus contactos importantes, pero vivía de la modesta pensión de mi abuelo fallecido. Mi madre, Leticia, de 53, había perfeccionado el arte del martirio, cada uno de sus suspiros era un recordatorio de los sueños que había sacrificado por nosotros, o más bien, por mi hermano. Y luego estaba Mauricio, mi hermano mayor, de 30 años. El hijo de oro, el heredero de un reino inexistente, un hombre cuya única habilidad era existir mientras mis padres lo aplaudían por respirar. Yo era el accidente, la hija no planeada que llegó para, según las constantes y venenosas indirectas de mi madre, complicar las cosas. Mi existencia era una nota discordante en la perfecta composición familiar que ellos creían merecer. Era el recordatorio andante de un error, de una noche de descuido. Todo cambió un martes por la noche. Llovía a cántaros, una de esas tormentas de verano que azotan la ciudad y la limpian. El sonido del agua contra mi ventana era el único ruido en mi pequeño mundo. Había comprado un billete de la Lotería Nacional esa tarde, casi por inercia, en la tiendita de la esquina de Don Pepe, donde compraba la leche y el pan. Usé los mismos números de siempre, una combinación secreta y sentimental, las fechas de nacimiento de mis abuelos, el día que adopté a mi primer gato, números sin importancia para nadie más que para mí. Cuando los números ganadores aparecieron en la pantalla del viejo televisor, mi cerebro sufrió un cortocircuito. 5, 14, 23, 32, 45, 51. Mis números. Parpadeé, pensando que el cansancio me hacía ver cosas. Me froté los ojos. El presentador sonreía, anunciando un ganador único del premio mayor. Saqué el pequeño papel arrugado de mi bolso y lo alicé sobre la mesa con manos temblorosas. Lo comparé 1, 2, 10 veces. Cada número coincidía. La habitación empezó a dar vueltas, el sonido de la lluvia se desvaneció, reemplazado por un zumbido agudo en mis oídos. No era posible. La gente como yo no ganaba. La gente como yo estaba destinada a remar contra la corriente, a contar los pesos para llegar a fin de mes, a conformarse con las migajas que la vida dejaba caer. Pero ahí estaba. La prueba innegable en un pedazo de papel.
El premio mayor. 3.000 millones de pesos. Una cifra tan obscena, tan astronómica, que mi mente no podía procesarla. Era un concepto, no una realidad. Sentí una oleada de pánico helado, no de alegría. ¿Qué se hacía con tanto dinero? ¿A quién se le decía? ¿Cómo se cobraba? ¿Me matarían por ello? Mi primer instinto, uno forjado por 28 años de autoprotección, fue el silencio. El secreto. Doblé el billete con un cuidado casi religioso, lo metí dentro de un viejo libro de poesía de Sor Juana, y lo escondí en el fondo de mi armario, detrás de una caja de zapatos llena de fotos viejas. Al día siguiente, me levanté, me vestí y fui a trabajar como si nada hubiera pasado. Necesitaba tiempo. Necesitaba pensar. Necesitaba aferrarme a la normalidad, a la seguridad de mi vida aburrida. Necesitaba seguir siendo Renata, la chica invisible, un poco más. Pero la invisibilidad, como pronto descubriría, es un lujo que el dinero no puede comprar. Y el mío estaba a punto de agotarse. Antes de que el dinero lo cambiara todo, antes de que me convirtiera en un premio andante, mi vida estaba definida por un museo de agravios silenciosos. Una colección privada de momentos dolorosos que guardaba bajo llave en lo más profundo de mi ser. No eran grandes tragedias, sino una acumulación de pequeñas crueldades, de desprecios sutiles que, juntos, formaban las pruebas irrefutables de mi condición de ciudadana de segunda clase en mi propia familia. El recuerdo más nítido, la pieza central de mi museo, el que todavía me robaba el aliento si lo dejaba salir de su vitrina, era el de mi 10º cumpleaños. La fecha coincidía con una fiesta importante para Mauricio, que celebraba haber ganado un torneo de fútbol juvenil. Mis padres estaban eufóricos, habían invitado a toda la familia y amigos. Esa noche, mientras los invitados reían y comían en el patio, sentí que el pecho se me cerraba. El aire no entraba. Cada bocanada era una lucha, un silbido agudo que me aterrorizaba. Era un ataque de asma, uno de los peores que había tenido. Corrí hacia mi madre, con los ojos llenos de lágrimas y pánico, tirando de su vestido. Mamá, no, respiro, jadeé, mi voz un hilo. Ella me miró, su sonrisa se tensó por un segundo, la molestia cruzando su rostro como una nube. Ay, Renata, no empieces con tus dramas ahora. Es la noche de tu hermano, no la arruines. Mi padre, Damián, ni siquiera se giró. Estaba en el centro del patio, con un brazo sobre los hombros de Mauricio, presumiendo ante sus amigos. Este es mi campeón, decía su vozarrón, ahogando mis silbidos. El aire se me acababa. Me sentía como si me estuviera ahogando en tierra firme. El pánico era una garra helada en mi garganta. Fue mi tía Jimena, la hermana menor de mi madre, la única que vio el terror genuino en mis ojos. Sin decir una palabra, me tomó en brazos, su rostro una máscara de preocupación. Salió a la calle y paró un taxi. Recuerdo el vaivén del coche, el olor a plástico viejo, la mano de mi tía apretando la mía con fuerza, y el sonido de mi propia respiración forzada, como un animalito herido. En el hospital, el médico le dijo a mi tía que habían llegado justo a tiempo. Unos minutos más y la historia habría sido diferente. Mis padres no aparecieron hasta 3 horas después. No hubo disculpas, solo el reproche velado de mi madre: nos hiciste pasar un susto terrible, Renata. Tuvimos que dejar la fiesta a la mitad. Esa noche aprendí una lección brutal que ninguna escuela podría enseñarme: mi bienestar era secundario al brillo de mi hermano. Mi vida era una interrupción. Luego estaban mis 15 años. No soñaba con un gran salón ni una orquesta, solo con una fiesta sencilla en el patio, un vestido bonito, bailar con mis pocas amigas. Durante meses, mi madre alimentó la ilusión. Veremos, mija, veremos, todo depende de cómo anden las cosas. 2 semanas antes de la fecha, la ilusión se hizo añicos. No se va a poder, Renata, dijo mi padre en la cena, sin levantar la vista de su plato. La situación económica está muy apretada este mes. Asentí en silencio, tragándome las lágrimas. La decepción era un sabor familiar en mi boca. La verdadera bofetada, la que dejó marca, llegó 10 días después,
cuando Damián llegó a casa conduciendo un auto usado, un Tsuru tuneado con rines deportivos. Era para Mauricio. Para que se mueva a la universidad, que no ande en camión como cualquiera, anunció con un orgullo desbordante. El motor ruidoso de ese coche sonaba como el eco de mi fiesta cancelada, una burla metálica a mis sueños adolescentes. Los desprecios eran constantes, pequeños cortes de papel que, acumulados, desangraban el alma. En una Navidad, a Mauricio le regalaron una consola de videojuegos de última generación. A mí, un suéter tejido que evidentemente era de una talla más grande, comprado en una venta de liquidación. Para que no pases frío, dijo mi madre, sin mirarme. Cuando me gradué de la preparatoria con uno de los mejores promedios de mi generación, lo mencioné tímidamente en la cena. Ah, qué bien, mija, dijo mi madre, antes de girarse hacia Mauricio. ¿Y a ti cómo te fue en el partido, mi rey? Cuéntanos todo. Cuando conseguí mi primer trabajo, el que me permitió por fin mudarme de esa casa y respirar, mi padre comentó con sorna, a ver cuánto te dura el capricho de ser independiente. Cada logro era minimizado, cada sueño era una molestia. Vivía en un estado de resignación anestesiada. Había aceptado mi lugar. Era el satélite que giraba en torno al sol que era Mauricio, un cuerpo celeste frío y oscuro, útil solo para no alterar el equilibrio del sistema. No pedía amor, solo un poco de paz. No pedía atención, solo el derecho a existir sin ser una carga. Por eso, cuando el billete de lotería confirmó que mi vida estaba a punto de cambiar, una parte de mí se aterró. Porque sabía que el dinero no compra el amor, pero estaba segura de que compraría el tipo de atención que había pasado toda mi vida evitando. La atención de los buitres. Y sabía, con una certeza helada, que ellos ya estaban afilando sus garras. El anonimato es un bien frágil en una ciudad de 20 millones de habitantes, y el mío duró exactamente 48 horas. La Lotería Nacional, en su afán por generar publicidad y confianza, emitió un comunicado de prensa que fue replicado por todos los noticieros. El histórico premio de 3.000 millones de pesos fue vendido en una sola serie en la miscelánea, La Esperanza, en la colonia Doctores. Mi colonia. Mi tienda. La tienda de don Pepe, el señor bigotudo que siempre me fiaba un refresco cuando me faltaban 2 pesos. El cerco se estaba cerrando. En el trabajo, el ambiente se volvió extraño, cargado de una electricidad palpable. Las conversaciones se detenían en seco cuando yo entraba a la cocina por un café. Sentía las miradas clavadas en mi espalda, cuchicheos que se apagaban bruscamente como velas en una corriente de aire. El lunes, Laura, de contabilidad, se me acercó con una sonrisa demasiado amplia. Oye, Renata, ¿no es por tu casa esa tiendita donde se vendió el boleto? Asentí, intentando parecer desinteresada. Qué suertudote, ¿no? ¿Te imaginas? A mí me toca eso y no me vuelven a ver por aquí, dijo, y su risa sonó un poco forzada. Fingí no oír nada, me concentré en mis hojas de cálculo, pero los números bailaban frente a mis ojos y el pulso me martilleaba en los oídos. La confirmación para ellos, la sentencia para mí, llegó el jueves por la tarde. El teléfono sonó. Era un número que conocía demasiado bien, grabado a fuego en mi memoria, el de la casa de mis padres. Hacía meses que no me llamaban, excepto por el cumpleaños de Mauricio para recordarme que debía llevar el pastel. Dudé un instante, una parte de mí quería ignorarlo, dejar que el buzón de voz se lo tragara y seguir fingiendo. Pero la otra parte, la masoquista, la que siempre esperaba una migaja de afecto, me obligó a contestar. Bueno, dije, con la voz más neutra que pude fingir, como si no supiera lo que venía. ¿Renata? ¿Hija? Soy yo, tu madre. La voz de Leticia era un susurro meloso, un tono empalagoso que no le había escuchado desde que era una niña pequeña y tenía fiebre. Era su voz de preocupación, un arma de manipulación masiva que desenfundaba con una precisión escalofriante. Hola, mamá. ¿Pasó algo?, pregunté, jugando a la ignorancia hasta el final. Ay, mija, ¿cómo que sí pasó algo? Pasó un milagro. Estamos tan increíblemente felices por ti. Y todo el mundo está hablando de eso.
Hasta doña Cuca, la de la verdulería, nos felicitó. Su alegría era tan artificial, tan estridente, que me revolvió el estómago. ¿Es verdad, Renata? Dímelo. ¿Te ganaste la lotería? Respiré hondo. Se acabó el juego. La invisibilidad se había evaporado. Sí, mamá. Es verdad. Un silencio. No un silencio de shock, sino un silencio calculador, denso. Pude casi escuchar los engranajes girando en su cabeza, las cifras sumándose, los sueños frustrados reescribiéndose con mi dinero. Luego, su voz regresó, ahora con un matiz de autoridad maternal, como si siempre hubiera creído en mí. Lo sabía. Siempre supe que estabas destinada a grandes cosas, aunque fueras tan calladita. Tu padre está aquí, se muere por hablar contigo. Damián, es Renata. Sí, era ella. Escuché el forcejeo del teléfono, una pequeña disputa por quien me reclamaba primero. Princesita. Y mi princesita, exclamó la voz de mi padre, Damián. La palabra princesita me golpeó como una piedra. En 28 años, jamás me había llamado así. Ni siquiera de niña. Lo más cercano a un apodo cariñoso que había recibido de él fue un no estorbes cuando veía el fútbol. ¡Qué orgullo, Renata! La campeona de la familia, continuó, su voz rebosante de una euforia que olía a falsedad y a planes futuros. Oye, ¿cuándo vienes a la casa? Tenemos que celebrar esto como Dios manda, en familia. Tu madre ya está pensando en hacer un mole. Hay que hacer una carne asada, invitar a todos. Que vean lo que logró mi hija. Estoy ocupada, papá, respondí, la frialdad instalándose en mi voz como una capa de hielo protectora. Tengo que ver, papeles, cosas del premio, abogados. Claro, claro. Los abogados. Muy importante, dijo, comprensivo de repente. De hecho, tu primo, el que estudia Derecho, dice que te puede ayudar, para que todo quede en familia. Pero en cuanto te desocupes, te vienes para acá. Tu madre y yo ya estamos pensando en todo. Esto nos va a cambiar la vida a todos, hija. A todos. Colgué el teléfono sin despedirme. Mis manos temblaban. Nos va a cambiar la vida a todos. Esa frase resonó en mi cabeza como una sentencia de muerte. No te va a cambiar la vida a ti. No. A todos. En menos de 5 minutos, había pasado de ser un satélite olvidado a ser el sol de su sistema solar. No por amor, ni por orgullo genuino. Había pasado a ser su cajero automático personal, su pasaporte a la vida que sentían que merecían. La calma había terminado. La tormenta acababa de empezar. Al día siguiente, el buitre aterrizó en mi puerta. Eran las 7 de la noche del viernes. El timbre sonó, no una, sino 3 veces, con una impaciencia estridente y demandante. A través del ojo de la puerta, vi la silueta de mi hermano, Mauricio. Sostenía una botella de tequila barato en una mano y una sonrisa de depredador en la cara. Era la primera vez que venía a mi apartamento. Dudaba que supiera mi dirección hasta ayer. Probablemente mi madre se la había dado. Abrí la puerta apenas una rendija, manteniendo la cadena puesta. ¿Qué quieres, Mauricio? Hermanita, exclamó, empujando la puerta con el hombro. La cadena se tensó. ¿Así recibes a tu hermano favorito? Quita esto. Vengo a celebrar contigo. Con un suspiro de resignación, quité la cadena. Entró sin ser invitado, sus ojos recorriendo mi pequeño espacio con un desdén mal disimulado. Vaya, sí que vives en una caja de zapatos, ¿eh? Huele a humedad. Pero bueno, eso está por cambiar, ¿verdad? Dejó la botella sobre mi pequeña mesa de centro con un golpe seco y se desplomó en mi sofá, como si fuera el dueño del lugar. Me quedé de pie, cruzada de brazos, junto a la puerta. No le ofrecí un vaso. No le ofrecí un asiento. Él no pareció notarlo, o no le importó. Así que, 3.000 millones, dijo, silbando mientras se quitaba los zapatos y ponía los pies sobre mi mesa. Un gesto de dominio, de pura arrogancia.
¿Tienes idea de la cantidad de cosas que se pueden hacer con esa lana? Es una locura. Adiós a los problemas, hermanita. Adiós para siempre. ¿A qué viniste, Mauricio?, repetí, mi voz más dura esta vez, ignorando su arrebato. Él suspiró, como si mi falta de entusiasmo fuera un fastidio monumental. A ver, Renata, relájate. ¿Por qué tan tensa? Somos familia. Lo tuyo es nuestro, ¿no? Siempre ha sido así. Una risa amarga, seca, escapó de mis labios. ¿En serio? ¿Cuándo ha sido así? ¿Cuándo tuve que pagarme la universidad con un trabajo de medio tiempo mientras a ti te pagaban un coche para que no te cansaras? ¿O cuándo me dejaste plantada en la central de autobuses a las 11 de la noche porque te fuiste de fiesta y se te olvidó que tenías que recogerme? Su sonrisa vaciló por un instante, una grieta en su fachada de confianza. Ay, ya vas a empezar con el pasado. Supera eso, eran tonterías. Éramos niños. Se sirvió un trago de tequila directamente de la botella y tomó un sorbo largo. Hizo una mueca. Esto está horrible. Bueno, ya no tendremos que tomar de esta porquería. Me miró. Mira, vine a hablar de negocios. Del futuro. Nuestro futuro. No hay nuestro futuro, Mauricio. Hay mi futuro. Claro que sí, insistió, inclinándose hacia adelante. Sus ojos brillaban con una codicia casi infantil, pura y sin adulterar. He estado pensando. Siempre he querido un Porsche. Un 911 Turbo S negro. Lo vi en una agencia en Polanco. Cuesta como 4 millones de pesos. Para ti, ahora mismo, eso es lo que te gastas en el súper, ¿no? Se rió, una risa forzada, esperando que yo me uniera a su broma. Lo miré fijamente, procesando el nivel de descaro. El hermano que se burlaba de mis calificaciones, que perdía mis cosas a propósito, que nunca me había defendido de los desprecios de mis padres, estaba sentado en mi sofá, con los pies en mi mesa, pidiéndome un auto de lujo como si estuviera pidiendo que le pasara la sal. ¿Por qué crees que te compraría un coche, Mauricio? Su expresión cambió. La sonrisa falsa se desvaneció, reemplazada por una incredulidad ofendida. ¿Cómo que por qué? Porque soy tu hermano, carajo. Porque te lo mereces. No, espera, me lo merezco yo. Por aguantarte todos estos años con tus dramas y tus libros. Aguantarme, repetí, sintiendo como el hielo en mi interior comenzaba a fracturarse, liberando una furia volcánica que no sabía que tenía. Tú no me aguantaste. Tú me ignoraste. Me menospreciaste. Fuiste cómplice de todo. Cada vez que papá me humillaba, tú te reías. Cada vez que mamá me hacía sentir culpable por existir, tú asentías. Así que no te mereces nada. Se puso de pie de un salto, el tequila derramándose sobre mi alfombra barata. Eres una egoísta. Eso es lo que eres. Se te subió el dinero a la cabeza y ni siquiera lo has cobrado. Igualita a como siempre has sido, una amargada resentida. Largo de mi casa, dije, mi voz temblando, pero firme. Abrí la puerta de par en par. El aire frío de la noche entró, limpiando el ambiente viciado. Me estás corriendo, siseó, incrédulo. Su rostro estaba rojo. Sí. Se acercó a mí, su rostro a centímetros del mío. Pude oler el tequila barato en su aliento. Escúchame bien, Renata. Te vas a arrepentir de esto. Papá y mamá no van a dejar que nos hagas esto. Ese dinero es de la familia. ¿Te guste o no? Ese dinero es mío, respondí, mirándolo directamente a los ojos, sin parpadear. Y la única forma en que verás un Porsche será en una revista. Salió dando un portazo que hizo vibrar las paredes y descolgó un pequeño cuadro que tenía. Me quedé ahí, en el silencio de mi apartamento, temblando de rabia y de una extraña y nueva sensación de poder. Había dicho que no. Había puesto un límite. Y el mundo no se había acabado. De hecho, sentí como si, por primera vez, mi propio mundo estuviera a punto de comenzar. El domingo por la tarde,
la guerra escaló de una escaramuza a una invasión total. Llegué a mi apartamento después de hacer las compras del supermercado, cargando 2 bolsas pesadas llenas de lo esencial para sobrevivir una semana más en mi antigua vida. Al abrir la puerta, me congelé. El olor a loción barata de mi padre y al perfume floral de mi madre llenaba el aire. Estaban sentados en mi sofá, como si fueran los reyes de un castillo que no era suyo. Damián, con las piernas cruzadas, examinando mi pequeño espacio con una mueca de disgusto. Leticia, con las manos entrelazadas en su regazo, con una expresión de falsa y serena paciencia. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Dejé las bolsas en el suelo con un ruido sordo. La leche, los huevos, el pan, todo parecía trivial, ridículo, frente a la escena. Te estábamos esperando, hija, dijo mi madre con una dulzura empalagosa. ¿No podemos visitar a nuestra propia hija? Hace mucho que no nos invitas. No los invité hoy tampoco. ¿Cómo entraron? Tenemos una copia de tu llave, por supuesto, respondió mi padre con displicencia, como si fuera lo más obvio del mundo. Para emergencias. Y esto, Renata, es una emergencia familiar. La emergencia, al parecer, era su impaciencia por mi dinero. Sobre la mesa de centro, donde Mauricio había derramado tequila 2 días antes, ahora había una serie de carpetas de piel sintética y folletos brillantes. Parecía la presentación de ventas de un tiempo compartido. Siéntate, Renata, ordenó Damián, señalando la única silla de mi comedor, que habían arrastrado al centro de la sala. Obedecí por inercia, sintiéndome como una niña a punto de ser regañada, una sensación que conocía demasiado bien. Tu madre y yo hemos estado muy ocupados estos días. No hemos dormido. Pensando en tu futuro. En nuestro futuro. Abrió la primera carpeta con un gesto teatral. Era el folleto de una mansión en las Lomas, una de esas casas blancas, impersonales, con columnas griegas y un césped imposiblemente verde. 6 recámaras, cada una con su baño. Alberca climatizada, un pequeño cine en casa y un jardín para cuando lleguen los nietos, recitó Damián como un agente inmobiliario. Un lugar digno para la familia. Ya es hora de que salgas de este agujero. Y de que nosotros tengamos la casa que siempre merecimos por todo nuestro esfuerzo. Cuesta 50 millones de pesos, añadí, leyendo la letra pequeña del folleto. Un vuelto para ti, desestimó con un gesto de la mano, como si hablara de calderilla. Luego abrió la segunda carpeta. Esta contenía planos arquitectónicos, proyecciones financieras llenas de gráficos coloridos y fotos de un terreno baldío en la Riviera Maya. Este es el proyecto principal, anunció con aire de magnate. Un desarrollo turístico. Un hotel boutique de lujo. Ecológico, por supuesto, que es lo que está de moda. Lo administraré yo, por supuesto. Tengo la visión, siempre la he tenido. Solo necesitamos una inversión inicial de 200 millones de pesos. 200 millones. Lo dijo con la misma naturalidad con la que alguien pide un café. El hombre que no había podido mantener a flote una pequeña tlapalería, ahora quería construir un imperio hotelero. ¿Y qué experiencia tienes tú administrando hoteles, papá?, pregunté, mi voz temblando ligeramente, no de miedo, sino de una incredulidad que rayaba en lo cómico. Su rostro se ensombreció. La pregunta había pinchado su burbuja de fantasía. La experiencia no importa cuando tienes capital, Renata. Eso es para los empleados. Se contrata a la gente y ya. Lo importante es que el control quede en la familia. Que el apellido Morales vuelva a significar algo en este país. Mi madre tomó la palabra, su voz suave y manipuladora como la seda. Piénsalo, mija. Sería algo nuestro. Un legado. Tu hermano podría trabajar ahí, aprender un oficio. Tú no tendrías que volver a preocuparte por nada en tu vida. Nosotros nos encargaríamos de todo. Se encargarían de mi dinero, quieres decir, la corregí, la paciencia agotándose. La máscara de amabilidad de mi padre se desvaneció por completo. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fríos y duros como 2 pedazos de obsidiana. Ese dinero te cayó del cielo, Renata.
No lo mereces más que nosotros. Nosotros te dimos la vida, te alimentamos, te vestimos, te educamos. Esto es simplemente una compensación por todo nuestro sacrificio. Sacrificio, repetí, y la palabra supo a veneno en mi boca. El recuerdo del ataque de asma, de la fiesta cancelada, de la indiferencia, de sentirme un estorbo, me inundó como una marea negra. Me puse de pie, el cuerpo entero vibrando de una energía nueva. No voy a comprar ninguna mansión. Y no voy a invertir 200 millones de pesos en una de tus fantasías de grandeza, papá. Damián se levantó de un salto, su rostro enrojecido por la furia. Insolente. Malagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Eres mi hija y harás lo que yo te diga. Ese dinero es de esta familia. No, grité, y el sonido pareció sacudir las paredes de mi pequeño apartamento, un grito que llevaba 28 años atorado en mi garganta. El dinero es mío. Y ustedes no tocarán ni un solo peso. Leticia rompió a llorar, un llanto teatral y ruidoso, el recurso final de la manipuladora. ¿Ves, Damián? Te lo dije. El dinero ya la echó a perder. Ya no es nuestra hija. Se ha vuelto loca. Salgan de mi casa, dije, mi voz era un susurro helado, cortante. Ahora. Esto no se queda así, Renata, siseó Damián, recogiendo sus carpetas con manos torpes. Por las buenas o por las malas, vas a entender cuál es tu lugar. Salieron, cerrando la puerta con una fuerza que hizo temblar el marco. Me quedé sola, en medio de mi sala, rodeada por los fantasmas de sus planes y sus exigencias. La batalla ya no era por un coche o una casa. Era por mi vida. Por mi alma. Y acababan de darme un adelanto de su próxima arma, mi supuesta locura. La derrota en mi apartamento no detuvo a mi familia, simplemente los convenció de que necesitaban artillería más pesada. Si no podían conseguir el dinero a través de la intimidación directa, lo harían a través de la manipulación pública y la guerra psicológica. La primera bala la disparó Mauricio y apuntó directamente a mi reputación. Fue un martes por la mañana. Mi teléfono vibró sin parar con notificaciones de Facebook. Una amiga del trabajo me envió un mensaje por WhatsApp, ¿estás bien? Vi lo que publicó tu hermano. No hagas caso, la gente es idiota. Con el corazón en un puño y un mal presentimiento, abrí la aplicación. Ahí estaba. Una foto mía de la universidad, de una época en la que luchaba contra una fuerte depresión y ansiedad. Salía pálida, con ojeras profundas, la mirada perdida, sentada en un rincón. La había tomado mi madre, para recordar lo frágil que eras, me dijo una vez, una frase que en su momento sonó a cuidado, pero que ahora entendía como una munición guardada para el futuro. Mauricio la había rescatado del álbum familiar y la había publicado con un texto que era una obra maestra de la malicia disfrazada de preocupación. Aquí con mi hermanita Renata hace unos años, escribió. Siempre ha sido una chica sensible y especial, muy suya. Por eso, ahora que la vida le ha dado esta bendición tan grande, toda la familia está muy preocupada por ella. El dinero y la presión pueden ser una carga terrible para las mentes frágiles. Les pido a todos sus oraciones para que encuentre la paz y acepte la guía de quienes la amamos. A veces, el mayor acto de amor es proteger a alguien de sí mismo. Almohadilla familia primero almohadilla preocupado por mi hermana. Los comentarios eran una avalancha de falsa compasión y juicios ignorantes. Qué buen hermano eres, Mau, ojalá recapacite. Pobrecita, se ve que no está bien, ojalá se deje ayudar. El dinero destruye a la gente, es una maldición. Personas que no me habían visto en años, o que ni siquiera me conocían, opinaban sobre mi salud mental con una autoridad pasmosa. Me sentí desnuda, expuesta, violada en mi vulnerabilidad pasada. Estaban construyendo una narrativa, ladrillo por ladrillo, Renata es inestable. Renata no es confiable. Renata necesita ser controlada. La siguiente fase fue la intervención. El sábado por la mañana, tocaron a mi puerta. No era uno de ellos, eran todos. Mi padre, mi madre, Mauricio, e incluso mis tíos Ramiro y su esposa,
gente que solo veía en Navidad y que siempre me había tratado con una condescendencia cortés. Tenemos que hablar, Renata, dijo mi padre, su voz grave y solemne, como si fuera el patriarca de una película de mafiosos. Entraron y formaron un semicírculo a mi alrededor en mi pequeña sala. Me sentí como en un juicio, acorralada. Hija, comenzó mi madre, secándose una lágrima invisible con el dorso de la mano. Estamos aquí porque te amamos. Y estamos muy, muy preocupados por ti. Mi tío Ramiro, un hombre con una barriga prominente y aires de sabio de pueblo, tomó la palabra. Sobrina, tu comportamiento desde que ganaste el premio ha sido errático. Aislarte de tu familia, desconfiar de todos, no es sano. El dinero es la raíz de todos los males si no se maneja con valores. Lo hacemos por tu bien, Renata, añadió su esposa, una mujer que siempre olía a laca. Ese dinero es una responsabilidad muy grande. No puedes manejarla sola. Necesitas la guía de tu familia, de los que tienen más experiencia en la vida. Mauricio, el actor principal, me miró con sus ojos de perro arrepentido, una expresión que había ensayado 1000 veces. Hermanita, yo sé que he sido un tonto. Dije cosas que no sentía. Estaba en shock. Pero te juro que solo quiero lo mejor para ti. Y lo mejor es que nos dejes ayudarte. Que dejes que papá administre el dinero. Él sabe de esas cosas, de negocios. Era un ataque coordinado, un guión perfectamente ensayado. Cada frase era una daga de culpa, cada mirada una acusación. Me acusaban de paranoia, de egoísmo, de ingratitud. Me estaban pintando como una loca peligrosa que necesitaba ser controlada por su propio bien. No dije nada. Solo los escuché, sintiendo como una ira fría y lúcida se apoderaba de mí. Vi el entramado de su plan con una claridad aterradora. Esto no era una intervención. Era una emboscada. No querían ayudarme. Querían anularme. Querían mi firma, mi dinero, mi futuro. Cuando terminaron su discurso, se hizo un silencio expectante. Esperaban que me derrumbara, que llorara, que pidiera perdón y les entregara el control de mi vida en una bandeja de plata. En lugar de eso, me levanté. Caminé lentamente hacia la puerta y la abrí de par en par. Gracias por su preocupación, dije, mi voz tranquila, casi metálica, desprovista de toda emoción. La intervención ha terminado. Pueden irse. Sus rostros pasaron de la compasión fingida a la furia real en un segundo. Fue como si se quitaran una máscara. ¿Lo ven?, gritó mi padre, dirigiéndose a mis tíos como si fueran el jurado. Está enferma. No razona. No tiene emociones. Esto es exactamente de lo que les hablaba. Salieron de mi casa uno por uno, lanzando amenazas y advertencias. Te vas a quedar sola, siseó mi madre. Vas a terminar en la calle, amenazó mi padre. Mientras cerraba la puerta, lo supe con una certeza absoluta. Esto no era el final. Era la justificación que necesitaban para su siguiente movimiento, uno mucho más peligroso. Les había dado la prueba que querían para demostrar que estaba loca. Y sabía que la usarían. La semana después de la intervención fue un infierno silencioso. Me sentía asediada en mi propia vida. Mi teléfono no paraba de sonar con números desconocidos y mensajes de amigos lejanos que de repente se preocupaban por mí. Dejé de contestar. En el trabajo, el ambiente era insoportable. Mi jefe me llamó a su oficina. Con una expresión de profunda incomodidad, me dijo que mi padre había llamado de nuevo. Esta vez para decirle que la familia estaba explorando opciones legales para proteger a Renata de sí misma y que temían que yo pudiera hacerme daño o tomar decisiones financieras catastróficas. Me ofreció una licencia por estrés con goce de sueldo. Era una forma elegante de pedirme que desapareciera un tiempo. Lo rechacé. No iba a esconderme. No les iba a dar ese gusto. Estaba llegando a mi límite, sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor, cuando, una noche de jueves, recibí un correo electrónico. La dirección era una combinación aleatoria de letras y números, y el asunto decía simplemente, una enemiga de tu enemigo. El cuerpo del mensaje era corto,
directo y electrizante. Señorita Morales, mi nombre es Xaviera Ríos. No me conoce, pero yo conozco muy bien a su padre. Supe que la fortuna le sonrió a la familia Morales. Quizás le interese saber por qué su padre realmente fracasó en los negocios hace 20 años. No fue por mala suerte. Fue por un fraude. Y yo tengo las pruebas. Si quiere saber la verdad y está dispuesta a luchar, la espero mañana a las 4 de la tarde en el Café La Antigua, en el centro. Venga sola. Leí el correo 10, 20 veces. El corazón me latía con fuerza. Podía ser una trampa. Podía ser una locura. Podía ser alguien intentando extorsionarme. Pero era la primera luz que veía en un túnel muy oscuro. Una parte de mí, la parte que había sido entrenada durante 28 años para desconfiar y esperar lo peor, me gritaba que lo ignorara, que lo borrara. Pero la nueva Renata, la que le había dicho no a su hermano y había echado a su familia de su casa, decidió arriesgarse. No tenía nada que perder y, quizás, todo por ganar. Al día siguiente, entré en el Café La Antigua. Era un lugar viejo, con olor a café tostado y madera. En una mesa al fondo, una mujer de unos 45 años me observaba por encima de su taza. Era elegante, vestida con un traje sastre impecable, con el cabello oscuro recogido y una mirada que parecía poder ver a través de las paredes. Irradiaba una inteligencia afilada y una dureza forjada por batallas perdidas y ganadas. Señorita Morales, dijo cuando me senté, su voz era grave y segura. Gracias por venir. Fue valiente. Usted es Xaviera Ríos, dije, más como una afirmación que como una pregunta. Lo soy. Fui socia de su padre. Tuvimos una pequeña constructora a principios de los 2000. Constructora Sol de México. Nunca oí hablar de usted ni de esa empresa. No me sorprende, sonrió sin alegría, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Su padre es muy bueno borrando a la gente y a las empresas de su historia. Especialmente a la gente que estafa. Abrió un portafolio de piel y sacó una carpeta gruesa. La deslizó sobre la mesa. Antes de que vea esto, quiero ser clara. No hago esto por bondad. Lo hago por justicia. Y, sí, por un poco de venganza. Su padre me arruinó. Me dejó en la quiebra, con deudas y con mi reputación destrozada, mientras él se escapaba con todo el dinero. Abrí la carpeta. Dentro había un universo de engaños. Fotocopias de contratos, estados de cuenta bancarios, actas constitutivas. Xaviera, con una precisión de cirujano, me fue explicando cada documento. Me mostró cómo mi padre había creado empresas fantasma para desviar fondos. Me mostró contratos donde había falsificado su firma para obtener préstamos a nombre de la sociedad que nunca entraron a las arcas de la empresa. Me mostró correos electrónicos donde instruía a un contador para maquillar los libros. Y finalmente, me mostró la transferencia final, donde vació la cuenta de la empresa y transfirió hasta el último centavo a una cuenta personal en el extranjero. Un día antes de declararse en bancarrota y culpar a la crisis económica. Mi cabeza daba vueltas. El hombre que se quejaba de su mala suerte, el que se presentaba como una víctima del sistema, el que me exigía mi dinero como una compensación, era un ladrón. Un estafador de guante blanco. Lo demandé, por supuesto, continuó Xaviera, su voz teñida de una amargura antigua. Pero su padre es escurridizo. Usó sus contactos para alargar el proceso, para enterrarme en papeleo hasta que me quedé sin dinero para pagar a los abogados. Me destruyó. Cuando leí en el periódico que usted había ganado la lotería, dijo Xaviera, sus ojos fijos en los míos, supe exactamente lo que iba a pasar. Supe que intentaría hacerle lo mismo. Es su naturaleza. Es un depredador. Y siempre busca a la presa más fácil. Sacó una pequeña memoria USB y la puso sobre la carpeta. Aquí está todo. Digitalizado. Contratos, correos electrónicos, registros bancarios. Es su arma. Úsela sabiamente. ¿Por qué ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué ayudarme? Porque ahora usted tiene los recursos para que la escuchen.
Yo no los tuve, dijo, y por primera vez vi una fisura en su armadura de acero. Y porque nadie debería pasar por lo que yo pasé. Hágale pagar, señorita Morales. No solo por mí. Hágale pagar por usted. Salí de ese café con el mundo reconfigurado. Ya no era solo una víctima de abuso emocional. Era la hija de un criminal. Y en mis manos, no solo tenía un billete de lotería. Tenía una bomba de tiempo. Y el reloj acababa de empezar a correr. La memoria USB que me dio Xaviera Ríos se sentía como un ancla en mi bolso, pesada, densa y real. Era la prueba tangible de que no estaba loca, de que mi desconfianza no era paranoia, sino un instinto de supervivencia bien fundado que había tardado 28 años en aprender a escuchar. Ya no se trataba de defenderme pasivamente, de simplemente decir no. Se trataba de contraatacar. Mi primera llamada fue a la mejor abogada de derecho familiar y patrimonial que el dinero podía pagar. La licenciada Acosta era una leyenda en los círculos legales de la ciudad, una mujer conocida por su mente estratégica, su retórica implacable y su frialdad de acero en los tribunales. Su despacho, ubicado en un imponente edificio de cristal en Polanco, era el antónimo de mi vida hasta ese momento, ordenado, poderoso y caro. Me recibió en una sala de juntas minimalista con una vista panorámica de la ciudad. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello cano perfectamente cortado y unos ojos inteligentes que no se perdían un solo detalle. Le conté todo. La historia de mi familia, el premio, las exigencias, la campaña de desprestigio en redes sociales, la intervención y, finalmente, la revelación de Xaviera Ríos. Le entregué la memoria USB sin decir una palabra más. Mientras ella insertaba la memoria en su laptop y revisaba los archivos, su rostro permaneció impasible, una máscara de profesionalismo. Pero noté un brillo de interés en sus ojos, el de un estratega que acaba de recibir un mapa del territorio enemigo. Pasó casi media hora en silencio, leyendo, haciendo clic, asintiendo para sí misma. Esto es dinamita, dijo finalmente, su voz tranquila pero cargada de significado. Levantó la vista de la pantalla y me miró. Su padre no solo es un abusador emocional, es un delincuente. Esto cambia las reglas del juego por completo. Dejan de ser una familia preocupada y se convierten en un grupo de extorsionadores con un motivo claro. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar profundamente, que el nudo en mi pecho se aflojaba. Tenía una aliada. Una profesional formidable. Van a demandarla, continuó la licenciada Acosta, como si leyera un manual de instrucciones. Intentarán declararla en estado de interdicción. Es un movimiento sucio, desesperado, pero común en casos de herencias o fortunas repentinas. Necesitamos estar preparados. Nuestro primer paso será blindarla a usted. Me dio 2 tareas. La primera, programar una evaluación psiquiátrica forense con un perito de su confianza, el mejor del país. Necesitamos un dictamen impecable, irrefutable, que certifique su plena capacidad mental. Será nuestra muralla, explicó. No dejaremos ni una sola grieta por la que puedan atacar. La segunda tarea era más personal. Piense en alguien, cualquiera, que pueda testificar sobre la verdadera naturaleza de su familia. Alguien que los conozca desde hace años, que haya visto detrás de la fachada. Solo un nombre vino a mi mente, mi tía Jimena. La hermana de mi madre, la mujer que me había salvado la vida la noche de mi ataque de asma. Mis padres la habían alejado de la familia años atrás, acusándola de meter cizaña y de ser una envidiosa, después de que ella confrontara a mi padre por sus negocios turbios y su trato hacia mí. No la había visto en casi una década. Encontré su número a través de un primo lejano que todavía le hablaba. Marqué con el corazón latiéndome en la garganta, aterrorizada de que ella también me rechazara. Cuando escuché su voz, cálida y familiar a pesar de los años, me rompí. Lloré por teléfono como no había llorado en toda mi vida, un torrente de dolor, miedo y soledad acumulados. Le conté todo, sin filtros, sin vergüenza. Sabía que este día llegaría, dijo ella, su voz llena de una tristeza furiosa. Ese hombre nunca cambia, y tu madre es su cómplice silenciosa. Escúchame, Renata. No estás sola.
nunca más. Voy para allá. Esa tarde, nos reunimos en un parque cerca de su casa. Abrazarla fue como volver a casa, a un hogar que nunca había tenido. Era la única figura materna que me había mostrado un amor incondicional, sin peros, sin condiciones. Jimena no solo me ofreció su apoyo, sino también su testimonio. Conocía los secretos de Damián, las manipulaciones de Leticia, el trato preferencial hacia Mauricio. Conocía toda la historia oculta de la familia Morales y estaba dispuesta a contarla bajo juramento. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me sentí diferente. El miedo seguía ahí, un compañero frío en la oscuridad, pero ya no estaba solo. Ahora estaba acompañado de una determinación fría y afilada. Estaba construyendo mi fortaleza, ladrillo por ladrillo. Tenía a la mejor abogada, a un testigo clave, pruebas de un crimen y la verdad de mi lado. Que vinieran. Estaría lista para la guerra. La notificación llegó un lunes por la mañana, puntual como una sentencia. Un actuario judicial, un hombre con un traje gris arrugado y una expresión de aburrimiento crónico, tocó a mi puerta. Me entregó un fajo de papeles engrapados, fríos al tacto. Era la demanda oficial. Leer esas páginas fue como recibir una bofetada de agua helada en pleno invierno. Juicio especial de declaración de estado de interdicción, decía el encabezado en negritas, un lenguaje legal que sonaba a ciencia ficción, a una distopía personal. Los demandantes, Damián Morales y Leticia de Morales. La demandada, Renata Morales. El objetivo, redactado con una frialdad brutal, que un juez de lo familiar me declarara mentalmente incapaz de administrar mis propios bienes y mi persona, y que nombrara a mi padre, Damián, como mi tutor legal y definitivo. El documento era una obra de ficción retorcida, una novela de terror psicológico escrita por mis propios padres. Describía mi comportamiento desde que gané la lotería como errático, paranoico y peligrosamente impulsivo. Mi decisión de no darles dinero no era una elección personal, sino una prueba irrefutable de mi juicio nublado y mi completa desconexión con la realidad y los deberes filiales. Mi deseo de privacidad era un síntoma inequívoco de aislamiento patológico. La intervención fallida era presentada como un intento amoroso y desesperado de ayuda que fue recibido con una hostilidad irracional y violenta. Citaban a mi hermano Mauricio, quien en una declaración jurada testificaba que yo sufría de delirios de persecución, que hablaba de conspiraciones en su contra y que siempre había sido emocionalmente inestable, propensa a la melancolía y a la histeria. Incluían declaraciones de vecinos a quienes mis padres habían sonsacado comentarios, tergiversando cualquier cosa que hubiera dicho o hecho. Se le ve más seria últimamente, se convertía en muestra signos de una profunda depresión que afecta su capacidad de juicio. Mi amor por las suculentas era descrito como un comportamiento obsesivo y una forma de retraimiento del contacto humano. Cada palabra era una mentira, una media verdad, una distorsión diseñada para pintarme como una loca. El objetivo era claro, quirúrgico: si no podían obtener mi dinero por las buenas, me lo quitarían despojándome de mis derechos humanos más básicos, de mi autonomía, de mi propia identidad. Querían encerrarme en una jaula legal, bonita y dorada, y quedarse con la llave. Llamé a la licenciada Acosta, mi voz temblaba de una ira tan pura que casi no podía hablar. Ya la tengo, le dije. Tranquila, Renata, respondió su voz calmada, un bálsamo en mi furia. Lo esperábamos. Es el movimiento de un animal acorralado. Es feo, es personal, y está diseñado para quebrarte antes de llegar al juzgado. No les des ese placer. Ahora, nosotros respondemos. La demanda, por horrible y dolorosa que fuera, tuvo un efecto inesperado en mí. Borró cualquier atisbo de duda o culpa que pudiera haber quedado en algún rincón oscuro de mi corazón. La niña interior que todavía anhelaba la aprobación de sus padres murió definitivamente ese día. En su lugar, nació una guerrera. Ya no se trataba de proteger mi dinero. Se trataba de proteger mi cordura, mi libertad, mi derecho a ser yo. Ellos habían disparado la primera bala en una guerra legal, pero yo tenía el arsenal nuclear que me había dado Xaviera Ríos. Y estaba más que dispuesta a usarlo. La licenciada Acosta presentó nuestra respuesta a la demanda,
un documento de 100 páginas que negaba sistemáticamente cada una de las acusaciones y las refutaba con hechos. Adjuntamos el impecable dictamen psiquiátrico forense que me había realizado. El informe, de 30 páginas, concluía que yo estaba en pleno y cabal uso de sus facultades mentales y que mis acciones eran respuestas lógicas, racionales y de autoprotección a un entorno familiar hostil, manipulador y coercitivo. El juez fijó una fecha para la primera audiencia. La batalla por mi mente estaba a punto de comenzar. Y aunque sentía un nudo de miedo en el estómago, también sentía una determinación de acero. Iban a descubrir que la chica invisible a la que habían despreciado toda su vida tenía una voz. Y esa voz iba a hacer temblar los cimientos de su mundo de mentiras. La licenciada Acosta me había dado una orden estricta: cero contacto con mi familia antes de la audiencia. Cualquier cosa que digas será tergiversada y usada en tu contra, me advirtió. Pero yo necesitaba hacer una cosa más. No era una estrategia legal, era una necesidad visceral. Necesitaba mirar a mi madre a los ojos, una última vez, lejos de la influencia tóxica de mi padre. Necesitaba saber si quedaba algo de la mujer que me dio la vida, o si el veneno de Damián lo había consumido todo sin remedio. Le pedí a mi tía Jimena que la llamara. Fue una petición difícil, pero mi tía entendió. Le dijo que era una emergencia familiar, que necesitaba hablar con ella urgentemente sobre el asunto de la abuela. Le dio la dirección de su casa, un lugar neutral, un territorio que Damián detestaba. Leticia, probablemente esperando encontrar una aliada en su hermana para su causa justa, aceptó. Llegué antes y esperé en la sala de mi tía, una habitación llena de luz, libros y plantas, todo lo contrario a la casa oscura y opresiva donde crecí. Cuando mi madre entró y me vio sentada en el sofá, su rostro se transformó. La sorpresa dio paso a la cautela, y luego, instantáneamente, a la máscara de víctima herida. Renata, suspiró, llevándose una mano al pecho en un gesto dramático. No esperaba, tu tía me dijo que era importante. ¿Es una trampa? No es una trampa, respondí, mi voz tranquila. Quiero hacerte una pregunta, mamá. Una sola. Y quiero que me respondas con la verdad, si es que todavía sabes lo que es. Mírame a los ojos y dime, ¿de verdad crees que estoy loca? Sus ojos, esos ojos que yo había buscado toda mi vida en busca de un destello de aprobación, se desviaron. Miró al suelo, a sus manos, a un cuadro en la pared, a cualquier lugar menos a mí. Ay, hija, no se trata de eso, empezó a decir, su voz temblorosa, el inicio de su letanía de manipulación. Se trata de que estás abrumada. El dinero es demasiado para ti. Te está haciendo tomar malas decisiones, alejar a la gente que te quiere. Esa no fue mi pregunta, la interrumpí, mi voz subiendo de tono, perdiendo la calma que me había prometido mantener. Te pregunté si crees que estoy loca. Es una pregunta de sí o no. Ella se retorció en su asiento, atrapada. Tu padre solo quiere lo mejor para ti, él tiene experiencia, él podría. En ese momento, mi tía Jimena entró en la habitación desde la cocina, con una bandeja con 2 vasos de agua. Habíamos planeado que me dejara hablar con ella a solas primero. Su rostro era una máscara de tristeza y resolución. Deja de mentir, Leticia, dijo mi tía, su voz resonando en la habitación con una autoridad que yo rara vez le había escuchado. Deja de esconderte detrás de Damián por una vez en tu vida. Contesta a tu hija. Mi madre se giró hacia ella, sus ojos brillando con lágrimas de autocompasión. Tú no entiendes, Jimena. Tú no sabes lo que es vivir con él. Los sacrificios que he tenido que hacer. Que no entiendo, la cortó mi tía, dejando la bandeja sobre la mesa con un golpe seco. Yo sí entiendo. Yo estuve ahí, Leticia. Estuve ahí la noche que viniste a mi casa llorando, con un moretón en el brazo que te cubría todo el antebrazo, diciendo que querías dejar a Damián porque se había gastado todos sus ahorros en apuestas y había perdido el negocio. ¿Te acuerdas de esa noche? Mi madre se quedó helada, su rostro pálido como el papel. El color desapareció de sus mejillas. Te rogué que lo dejaras, continuó Jimena, su voz temblando de una furia antigua y contenida. Te ofrecí mi casa.
Te dije que empezaríamos de nuevo, las dos, con la pequeña Renata, que apenas tenía 5 años. ¿Y qué hiciste? Volviste con él al día siguiente. Elegiste quedarte. Y desde ese día, convertiste a tu hija en el depósito de toda tu amargura, de todos tus sueños rotos. La culpaste a ella por la vida que no tuviste el valor de cambiar. El silencio que siguió fue absoluto, denso, pesado. La verdad, cruda y brutal, flotaba en el aire entre nosotras. Mi madre se derrumbó en un sillón, pero no era un llanto de arrepentimiento. Era el llanto de haber sido expuesta, el llanto de la autocompasión. La miré, y por primera vez en 28 años, no sentí dolor, ni rabia, ni el anhelo desesperado de su amor. Sentí una lástima inmensa y helada. Y luego, nada. El último hilo de esperanza, la última conexión emocional que me ataba a ella, se rompió en ese instante. Se disolvió en el aire. Me levanté y caminé hacia la puerta. Gracias por la respuesta, mamá, dije en voz baja, sin mirarla. Era todo lo que necesitaba saber. Salí de la casa de mi tía y respiré el aire fresco de la tarde. Me sentía extrañamente ligera, como si me hubieran quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que cargaba. La batalla final aún estaba por delante, pero yo ya había ganado la guerra más importante, la guerra por mi propia paz. Ya no buscaba su amor. Solo buscaba justicia. El día de la audiencia, el juzgado de lo familiar era un hervidero de tensiones silenciosas. La sala era pequeña, con paredes de un color beige institucional y un olor a papel viejo y a desinfectante. Mi familia ocupaba la primera fila del lado del demandante. Damián, con un traje que le quedaba apretado y el nudo de la corbata torcido, intentaba proyectar una imagen de patriarca preocupado, pero solo lograba parecer un actor de reparto en una mala telenovela. Leticia, vestida de negro de pies a cabeza, se secaba lágrimas imaginarias con un pañuelo de encaje. Mauricio me miraba con un odio apenas disimulado, sus brazos cruzados en un gesto de desafío. Habían traído a su claque, mi tío Ramiro y su esposa, algunos vecinos curiosos a los que seguramente les prometieron un espectáculo. Parecía un circo, y yo era la atracción principal. Yo me senté junto a la licenciada Acosta, sintiendo su calma profesional como un ancla en medio de la tormenta. Mi tía Jimena estaba sentada justo detrás de mí, su presencia era un escudo invisible a mi espalda. La jueza Serrano, una mujer de unos 60 años con el cabello plateado recogido en un moño severo y una mirada que no admitía tonterías, entró y la sala se puso de pie. El juicio comenzó. El abogado de mi padre, un hombre pomposo y teatral llamado licenciado Valdivia, empezó su argumento. Pintó un cuadro desgarrador de una familia devota, aterrorizada por la repentina e inexplicable transformación de su amada hija y hermana. Habló de noches en vela, de lágrimas y preocupación, de su deber sagrado de proteger a su hija. Llamó a Mauricio al estrado. Mi hermano, con una actuación digna de un Oscar, juró decir la verdad y procedió a mentir con una facilidad que me heló la sangre. Habló de mi aislamiento autoimpuesto, mi paranoia creciente, de cómo yo susurraba sobre conspiraciones en su contra. Un día me dijo que sentía que las paredes la escuchaban, mintió, mirándome con falsa pena. Ya no es mi hermana. El dinero la enfermó. La licenciada Acosta se levantó para el contrainterrogatorio. Su calma era depredadora. Señor Morales, usted se describe como un hermano preocupado. El más preocupado, respondió Mauricio. Tan preocupado que lo primero que hizo al saber del premio fue ir al apartamento de su hermana a exigirle un Porsche de 4 millones de pesos. Mauricio palideció. Yo solo bromeaba. Tan preocupado que publicó una foto privada de su hermana en un momento vulnerable en redes sociales para que cientos de extraños opinaran sobre su salud mental. Era para que la gente rezara por ella, balbuceó. La licenciada Acosta lo dejó sin credibilidad en menos de 5 minutos. Luego llamaron a otros testigos, gente manipulada que testificó sobre mi comportamiento extraño. Todo era vago, insinuaciones, anécdotas sacadas de contexto, pero juntas tejían una narrativa insidiosa. Sentí las miradas de la gente en la sala, el juicio en sus ojos. Por un momento,
el pánico amenazó con abrumarme. La licenciada Acosta puso una mano sobre mi brazo, un gesto casi imperceptible que me devolvió al presente. Finalmente, fue nuestro turno. Señoría, comenzó la licenciada Acosta, su voz clara y firme llenando la sala. La defensa demostrará que este juicio no es un acto de amor familiar, sino un intento de extorsión. No se trata de la salud mental de mi cliente, sino de su cuenta bancaria. Y demostraremos que el demandante principal tiene un historial de hacer precisamente eso, arruinar a sus seres queridos por dinero. Primero, presentó el dictamen psiquiátrico forense. Leyó en voz alta las conclusiones del perito. La señorita Renata Morales se encuentra en pleno y cabal uso de sus facultades mentales. Sus acciones no son producto de un desorden, sino respuestas lógicas, racionales y adaptativas a un entorno de acoso, manipulación y coerción financiera. El abogado de mi padre intentó objetar, diciendo que era la opinión de un solo doctor. La jueza lo silenció con una mirada fulminante. Ahora, continuó la licenciada Acosta, la parte actora alega que el dinero ha afectado el juicio de mi cliente. Permítame, señoría, demostrar cuál es el verdadero motor financiero detrás de esta infundada demanda. Se giró y asintió a su asistente. Las luces de la sala se atenuaron y un proyector cobró vida, iluminando una pantalla blanca en la pared. Presento como prueba documental los registros de la empresa, Constructora Sol de México, SADCB, propiedad del demandante, el señor Damián Morales, y de su socia, la señora Xaviera Ríos. Aquí presente en la sala. Todas las cabezas se giraron para ver a Xaviera, sentada al fondo, observando la escena con una media sonrisa. En la pantalla apareció el primer documento, un estado de cuenta bancario mostrando un desvío de fondos de la empresa a una cuenta en las Islas Caimán a nombre de una sociedad fantasma. El rostro de mi padre perdió todo su color. Se volvió grisáceo. La licenciada Acosta fue implacable. Proyectó contratos con la firma visiblemente falsificada de Xaviera. Correos electrónicos donde Damián planeaba la estrategia para declararse en bancarrota y culpar a la economía. Y finalmente, la transferencia final, el golpe de gracia, donde vació las arcas de la empresa un día antes de desaparecer. Era una crónica detallada, irrefutable, de un fraude. Un murmullo recorrió la sala. La jueza Serrano miraba los documentos en la pantalla, su expresión cada vez más dura, sus labios apretados en una línea fina. Como puede ver, señoría, concluyó la licenciada Acosta, mientras la luz volvía a la sala, el demandante principal no es un padre preocupado. Es un estafador con un historial documentado de arruinar a sus socios para robarle su dinero. Y hoy, está intentando hacerle exactamente lo mismo a su propia hija, usando el sistema judicial como su arma, y la salud mental de ella como su rehén. El silencio que siguió fue atronador, pesado, absoluto. Miré a mi familia. Leticia tenía la boca abierta, en un rictus de horror, mirando a Damián como si nunca lo hubiera visto. Mauricio estaba hundido en su asiento, mirando al suelo, deseando que se lo tragara. ¿Y Damián? Damián me miraba a mí. En sus ojos ya no había arrogancia, ni furia. Solo había la mirada vacía, hueca, de un hombre que acababa de ser destruido públicamente. El castillo de naipes, construido sobre décadas de mentiras, abusos y secretos, se había derrumbado. Y yo era la que había soplado. La jueza Serrano se tomó un momento que pareció una eternidad, releyendo sus notas. El único sonido en la sala era el zumbido del aire acondicionado. Finalmente, se quitó las gafas, las dejó sobre su escritorio y miró directamente a mi padre, luego a mi madre. Su voz, cuando habló, era fría como el acero, cortante como el cristal roto. Señor Morales, señora Morales, comenzó. He visto muchos casos en esta sala a lo largo de 30 años. He visto disputas amargas por herencias, he visto dolor, he visto familias destrozadas por la tragedia. Pero rara vez, si es que alguna, he presenciado un abuso tan flagrante, tan calculado y tan malicioso del sistema judicial como este. Se hizo una pausa, dejando que sus palabras pesaran en el aire, que cada sílaba cayera sobre ellos como una piedra. La solicitud de declaración de interdicción es, a todas luces, un intento fraudulento de coerción financiera.
Es un acto de una crueldad y una codicia extraordinarias, disfrazado de una preocupación familiar que las pruebas han demostrado ser completamente inexistente. Es una vergüenza para esta corte y para el concepto mismo de familia. El martillo golpeó la madera, un sonido seco y definitivo que resonó en el silencio. Se desestima la demanda en su totalidad. Se emite una orden de restricción permanente que prohíbe a los señores Damián y Leticia Morales y al señor Mauricio Morales acercarse a menos de 200 metros o contactar a la señorita Renata Morales por cualquier medio, ya sea físico, telefónico o digital. Advierto a los demandantes que cualquier intento de violar esta orden, o de continuar con su campaña de difamación, resultará en consecuencias penales inmediatas. Se levanta la sesión. La sala estalló en murmullos. La licenciada Acosta me apretó el hombro. Se acabó, Renata. Ganamos, susurró. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me dobla las rodillas. Mi tía Jimena me abrazó por detrás, llorando en silencio sobre mi hombro. Mientras salíamos del juzgado, una pequeña multitud de periodistas que se habían enterado del caso nos rodeó, lanzando preguntas. En medio del caos, Mauricio se abrió paso hasta quedar frente a mí. Su rostro estaba descompuesto por la rabia y la humillación. «Y arruinaste a la familia», me gritó, su voz quebrada, la saliva volando de su boca. «Lo destruiste todo por tu maldito egoísmo. Espero que te pudras en tu dinero». Lo miré, y por primera vez, no vi al hermano que me había atormentado, ni al hijo de oro. Vi a un hombre débil, patético, un parásito que acababa de perder a su huésped y no sabía cómo sobrevivir. «Yo no destruí nada, Mauricio», respondí, mi voz tranquila, apenas audible por encima del ruido, pero clara para él. «Yo solo encendí la luz. Ustedes ya vivían en ruinas desde hace mucho tiempo». Me di la vuelta y, con mi tía y mi abogada flanqueándome, me abrí paso entre los reporteros, dejando atrás el circo de su ira. La indiferencia fue mi victoria final, mi portazo silencioso a una vida de dolor. Los días siguientes fueron un torbellino. La historia del juicio se convirtió en un pequeño escándalo local. El periódico tituló, «Empresario intenta declarar loca a su hija millonaria, sale a la luz pasado fraudulento en pleno juicio». El nombre de Damián Morales se convirtió en sinónimo de vergüenza. Viejos acreedores y otros socios estafados, como Xaviera Ríos, envalentonados por mi victoria y las pruebas presentadas, comenzaron a presentar sus propias demandas civiles y penales. El pasado, que mi padre había enterrado tan cuidadosamente, estaba volviendo para devorarlo. 6 meses después, el eco del juicio se había desvanecido, reemplazado por el sonido de una nueva vida, una que yo estaba construyendo con mis propias manos. Me mudé a otra ciudad, un lugar donde nadie conocía mi nombre ni mi historia, donde podía ser simplemente Renata. Compré un apartamento luminoso con un gran balcón, que rápidamente llené de suculentas de todas las formas y tamaños, un ejército silencioso y verde que me recordaba la resiliencia. Mi tía Jimena, mi ancla y mi verdadera familia, se mudó a un apartamento en el mismo edificio. Juntas, dimos el paso que había estado planeando desde aquella primera reunión con la licenciada Acosta. Usando una parte significativa del premio, creamos la Fundación Renacer. Nuestra misión, ofrecer apoyo legal gratuito, terapia psicológica accesible y becas educativas a jóvenes que intentaban escapar de entornos familiares tóxicos y abusivos. La oficina de la Fundación era nuestro santuario, un espacio lleno de luz y esperanza. En la entrada, construimos un pequeño invernadero, un jardín de resiliencia lleno de las plantas que tanto amaba. Se convirtió en un símbolo para los chicos y chicas que ayudábamos, una prueba viviente de que se puede florecer incluso después de haber sido plantado en el peor de los terrenos. Las noticias de mi antigua familia me llegaban de vez en cuando, como ecos de un planeta lejano y en llamas. Me enteré por un artículo en línea que Mauricio había sido arrestado. Desesperado por pagar sus deudas de juego, que habían crecido exponencialmente, había intentado extorsionar a un empresario. Esta vez, no hubo nadie para salvarlo. Fue sentenciado a varios años de prisión. Mis padres, acosados por las demandas y el ostracismo social, tuvieron que vender la casa de su vida para pagar abogados y deudas.
Se mudaron a un pequeño apartamento rentado en una colonia humilde, el tipo de lugar que ellos siempre habían despreciado. El imperio que Damián había soñado construir con mi dinero se había convertido en un castillo de arena barrido por la marea de sus propias acciones. No sentí alegría por su desgracia, ni schadenfreude. Solo una profunda y distante sensación de justicia poética, el universo finalmente equilibrando la balanza. Una tarde, mientras revisaba las solicitudes de becas en la fundación, me encontré con la historia de una chica que quería estudiar Derecho. Describía con un dolor palpable cómo sus padres intentaban forzarla a abandonar la escuela para que trabajara y los mantuviera, amenazándola con echarla de casa. Su historia era un espejo de la mía, con diferentes matices pero el mismo dolor de fondo. En el margen de su solicitud, con la pluma que ahora se sentía ligera y poderosa en mi mano, escribí, aprobada. Cobertura total de matrícula y manutención. Asignar a un terapeuta de inmediato. En ese momento, sentí una calidez, una sensación de propósito que ningún dinero podría comprar. Estaba usando mi fortuna no para construir muros de lujo, sino para abrir puertas a otros. Estaba convirtiendo el veneno de mi pasado en el antídoto para el futuro de alguien más. La oficina está en silencio. Afuera, el sol se pone, tiñendo el cielo de naranja y morado. Desde mi ventana, veo a algunos de los jóvenes de la fundación riendo en el jardín, compartiendo historias, formando lazos que, con suerte, serán más fuertes y sanos que aquellos con los que nacieron. Riego mis suculentas, sus hojas carnosas se sienten firmes y llenas de vida bajo mis dedos. Han crecido tanto. Sobre mi escritorio, hay una carta de una de nuestras primeras becarias. Acaba de graduarse de la universidad, la primera en su familia. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo, escribe. Ustedes no solo me dieron dinero, me dieron una segunda oportunidad en la vida. Ustedes son mi verdadera familia. Sonrío, una sonrisa genuina, que me llega a los ojos. Dicen que el dinero te cambia. Se equivocan. El dinero no te cambia, solo magnifica quién eres en realidad. Para mi padre, magnificó su codicia. Para mi hermano, su desesperación. Para mi madre, su debilidad. Para mí, me dio la fuerza para romper mis cadenas. Y me dio el poder de elegir. Rompí todo lazo con la gente que me dio la vida para construir mi propio futuro, un futuro donde el valor de una persona no se mide por su utilidad, sino por su capacidad de sanar y crecer. Un futuro donde la familia no es una obligación de sangre, sino una elección del corazón. Según ustedes, ¿hice mal?